Todo lo que ella propone siempre genera debate, conversación, que nos mandemos mensajes en la semana, que sigamos preguntándonos cosas, pero este de expectativa versus realidad realmente ha llegado, ha calado hondo en nuestros corazones. Así que bienvenida, Vivian, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, yo no sé ni por dónde arrancar. Yo les voy a arrancar con lo que pasó. Sin nombres. Sin nombres nos pidió. Bueno, lo que pasa es que también es difícil ponerle a veces en esto de el sincericidio. Le cambio el nombre. Y hablar libremente de ciertos temas que involucran la sexualidad. Decir, hoy soy Florencia. Claro, está bien. Recibimos un mensaje, señoras y señores, que textualmente dice así. Hola, Vivian, soy Anacleta. Perfecto, me encantó. Capaz que se anima más la gente ahora si no decimos Exacto, el nombre. soy Anacleta. Te vi en el programa Ciudad Viva, saqué el número de tu página de Instagram. Después de muchos años... Ay, qué difícil. Me escribió alguien con quien había tenido algo. Bueno. Él vive en el interior, hablamos mucho por teléfono, se generaron demasiadas expectativas. Él iba a venir a Montevideo, yo iba a ir para el interior. Todo bien, hasta que le comenté que tengo herpes H1H2, por lo que debería usar preservativo para evitar el contagio. Ahí hubo un cambio, dice, de 180 grados. Él no sabía un carajo del tema, así que buscó información en internet. Y yo pasé a ser alguien con quien es imposible estar. Como la columna de hoy dice de expectativas versus realidad... me gustaría que trataras el tema en el programa, sobre todo para que nunca más alguien sea discriminada como yo. Ay, qué fuerte. Salado. Y si sucederá, ¿no? Yo primero la quiero como abrazar virtualmente. Sí. Porque... Anacleta, una genia. En animarse a escribirnos, por un lado. Sí. Después, Diosito en permitirnos traerlo, la verdad. Y aprovechar el espacio, ¿no? Exacto. Porque en realidad es... Y porque, por ejemplo, vamos a aprender que es el herpes H1... Ahí va, el virus herpes. Ahí está. Bueno, una de las cosas que nos pasa un montón como seres humanos es que uno trata... de sentirse cómodo uno, y particularmente con las infecciones de transmisión sexual hay muchos mitos, muchos miedos, en donde en esto de autoprotegerme a veces termino lesionando al otro por ignorancia, porque en realidad lo que nos pasa es no tener la educación sexual o la información adecuada respecto a lo que son las infecciones de transmisión sexual y cómo podemos hacer para prevenirlas, cómo nos las contagiamos, cuáles tienen cura y cuáles no. Entonces, una de las cosas que pasa es esto, es una vez que yo, muy bien Anacleta, dice, mirá que tengo esta infección, te lo estoy avisando, no me la estoy jugando de callada, o sea, valor que tuvo en poder expresarlo, vamos a tener que cuidarnos con preservativo como deberíamos de cuidarnos absolutamente. Aunque no tuviera, el 100% de la población sexualmente activa en cada una de nuestras prácticas sexuales, no importando si la pareja es estable, poliamorosa. A mí me hablaba herpes y a mí lo que me viene es el recuerdo de ese herpes en la boca que viene y se va. Bueno, pero en realidad, viste, y ahí es un error que tenemos. Es un error que tenemos. Dentro de lo que son las infecciones de transmisión sexual, nosotros podemos encontrar virus, podemos encontrar bacterias, podemos encontrar parásitos, como insectos, por ejemplo, pero que son parásitos. De los virus tenemos el VIH, que es el más común en cuanto a nombrado, ¿no? Sí. El virus de inmunodeficiencia humana. Después tenemos los virus herpes. Los virus herpes tenemos lo que vendría a ser el herpes 1 y el herpes 2. Habitualmente el herpes que iba en la boca, que es el que vemos siempre que sale, los herpes lo que nos dan lesiones son como si fueran vesiculitas, como ampollitas que molestan, duelen, pican, son autolimitadas, así como aparecen, tienden a curarse, que en realidad no se curan, tiende a terminar el proceso. Exacto. Y después tenemos un virus herpes que es genital. Antes era, si estaba en los genitales era un número y si estaba en la boca era otro. Si era genital era el 2, si era en la boca era el 1. Hoy en día, por las prácticas sexuales que tenemos, encontramos virus herpes 2 acá y virus herpes 1 abajo. Los virus lo que tienen la capacidad es de meterse adentro de las células y quedan guardaditos.
todos los virus quedan guardaditos. Los virus no se curan. Lo que tenemos es la capacidad de poder autorregularlos o limitarlos. Entonces decís que el que tuvo un herpes en la boca tiene herpes. Tenés el herpes ahí y va a salir siempre ahí. Sí. No se te va a ningún otro lado, porque donde ¿Y lo tenés aparece, para toda la vida? ¿Lo podés contagiar toda la vida? Sí. Ay, no tenía. Pero entonces todos tenemos herpes en la boca. Bueno, claro, sí. Como el HPV, otro de los virus de papiloma humano, y quienes somos sexualmente activos, y lo más probable entre los 100 y pico de tipos que hay de papiloma humano, en algún momento vas a tener esa cuestión. Lo que puede llegar a ser es autolimitada, que yo la tengo, la recibo, y con los tratamientos de tener una buena inmunología, ahí está, puedo, vamos a decir, que no se manifieste más. Entonces, en lo que son los herpes, lo que nos pasa es, quedan guardaditos ahí, cuando baja mi inmunidad por distintas circunstancias, ¡puf!, claro, sale. Es verdad. Pero voy a seguir así ahondando en esto de la ignorancia que me parece fascinante. Sí. Ya que todos potencialmente estamos expuestos a haber tenido o conocer, haber besado a alguien que compartido mate. Compartido mate. ¿Eso se contagia? Se contagia. Entonces nosotros todos lo podemos contagiar. O sea, todos tenemos. En algún momento de nuestra vida vamos a tenerlo, sí. Pero ya todos tenemos. Y bueno, capaz que si no. Nada es todo en esta vida. Si tuviste un herpes en tu vida, si vos tuviste es que ya lo tenés. Sí, ¿Y quién no tuvo un herpes? Y bueno, ¿Vos tuviste herpes? Que no. Y creo que sí, de ¿Vos niño, tuviste herpes? Yo no sé, pero mi mamá sí, en la boca, y yo comparto mate con mi madre. Chao. Bueno, está. Nosotros nos podemos contagiar a través de lo que son las lesiones activas, como son las vesículas, que esas son las más contagiosas, pero después cuando nosotros tenemos la piel o la mucosa sana, también existe ese contagio, que es mucho menor, pero también contagiamos. ¿Y en la vagina o en el pene? Sí, o en el ano, todo lo que es genital. ¿Se manifiesta igual? Idéntico. Como el de la boca, con cascarita, se le hace todo idéntico. ¿Todo? La úlcera. Siempre el herpes lo que tiene es como recorre a través del nervio. ¿Y en el pene dónde es? En todo el pene. En todo el pene puede salir. Puede salir adentro, puede salir afuera, o sea, mucosas y piel. Chao. Y lo mismo en la región anal y perianal. Entonces, es importante el cuidarnos y el protegernos. O sea que en la expectativa versus realidad yo podría decir, sí o sí me voy a contagiar, y capaz que la realidad es que si uso una buena profilaxis, es que no te contagiás. Si vos utilizás barreras, no te contagiás. El contacto es directo. Claro. ¿Tá? Lo mismo nos pasa con el VIH, por ejemplo. El VIH hay un montón de mitos y hoy en día tenemos la posibilidad de tratamientos que hacen que la carga viral sea indetectable. Tenés el virus, porque no se cura. Claro, pero es indetectable. Entonces, carga viral indetectable igual y intransmisible. Entonces, yo no lo contagio. ¿Puedo tener prácticas sexuales sin preservativo o sin métodos de barrera? Sí, por supuesto. El tema es, ¿cuándo dejo de ser indetectable? Claro. No lo sé. No te estás haciendo un estudio todos los días. Todos los días, no lo sé. Entonces, el uso del preservativo tiene que venir siempre, en cualquiera de las prácticas sexuales, porque estas, como es el herpes, se ve. O, por ejemplo, lo que es el HPV, tenemos hoy los test de HPV o tenemos el PAP y podemos identificar si tengo, si no tengo, si hay lesiones, si lo contagio o no lo contagio. Pero hay otras tantas que no nos dan síntomas. Entonces, vamos a una bacteria como es la sífilis, el treponema pallidum, que es una espiroqueta, es como si fuera un tirabuzón chiquititito, no visible al ojo humano, se contagia por prácticas sexuales, todas las prácticas sexuales, inclusive estamos viendo lesiones por tomar o contagios por tomar mate. ¿Por qué por tomar mate? Hay un estudio que nos decía el otro día un colega que se contagiaban a través del chupete de las madres o el biberón. ¿Vieron que las mujeres los adultos chupan? Bueno, eso no se hace, gente. Gente adulta, pásenlo por abajo de la canillita. Chupo y meto. No, pásenlo por la boca adulta, es un asco. Es un asco. Y bueno, y cuando nosotros tenemos lesiones a nivel orofaringio que son treponémicas, que son como si fueran las llagas habituales, ulceritas, sapitos, ahí hay bichito que se contagia. Entonces nosotros compartimos el mate en esta práctica rioplatense que tenemos, pácate, te mandé la espiroqueta. Y también
por un beso, también por una cualquiera succión otra. genital. Sí. Prácticas sexuales todas, pero como cosas locas, el mate, el chupeteo del cuestión. O sea que, en realidad, esta señora también, no, yo no digo que mintiera, pero también le podría haber dicho, mira, conmigo con condón. Bueno, ahí de una, y ya está, conmigo con condón porque me quiero cuidar. Pero el problema de él no son los herpes, es el condón. Claro. Claro, por eso te digo. Claro. No, bueno, no sé. Hay miedo, hay ciertas... No sé. Todo lo que sea infección de transmisión sexual es como no es conocido, es como... ¿no? Entonces entramos como en una psicosis. Además, en internet cualquier cosa también. ¿Qué buscó? ¿Cómo será que yo la otra vez me fui de viaje con un amigo y antes de irnos él me planteó, pero mirá que yo soy portador... ¿Y a qué mí, me importa? ¿qué me importa si ni siquiera... o sea, lo único que íbamos a compartir era una habitación. Claro. Pero, ¿cómo será su cabeza? Las cosas que habrá recibido y le habrán dicho que antes de irse me advirtió. Bueno, yo soy muy toquetera, ¿no? A mí me gusta en la consulta, soy muy del contacto corporal. Y te dicen, no me toques. Por ejemplo, cuando tienen lesiones por sífilis, ¿cómo no te voy a tocar? Claro que yo te toco, porque... el abrazo, el mimo, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual están arriba de la mesa. Nos las podemos contagiar en cualquier momento. Lo único que tienen... Tienen mala prensa. Mala prensa porque ha tenido... Si googleás encontrás cosas tremendas. Vamos a hacer una cosa, pero vamos a hacer una cosa. Todo lo que es de conocido asusta, ¿no? Sí. Entonces, cuando apareció la pandemia de COVID, que se moría absolutamente todo el mundo porque era horrible, ¿verdad? ¿Cómo estábamos todos? Asustados, como locos, ¿no? O sea, la cuarentena, la pandemia, nos tapábamos todos. Empiezan a aparecer posibilidades de cuidado, como son las vacunas, por ejemplo, o el screening, el diagnóstico a través de los hisopados. No saben la cantidad de COVID que tenemos hoy en día en nuestro país. Impresionante. No pasa nada. Me dicen tengo COVID y bueno, tengo COVID, ¿no? Sí. Y ya está. Lo mismo pasó con el VIH en su momento. Lo que pasa que estuvo asociado a prácticas sexuales, homosexuales o a través del consumo de drogas intravenosas. Entonces era como, seguí sumándole porotitos negros. No lo conseguimos de los rubios de ojos claros ejecutivos, que no. Entonces, todo eso hace que nuestra cabeza genere un imaginario que es una locura y lo transmita así. Lo importante es sí saber de que existe. Yo la aplaudo a Anacleta en cuanto a decir, porque hay muchas personas que por el miedo a ser estigmatizadas y no lo dicen. Entonces ahí también yo me pongo media reacia en decir no está jugando claro, porque en realidad está bueno que la otra persona sepa si vos tenés o no una infección de transmisión sexual para tomar los recaudos pertinentes. El tema es que no se toman los recaudos pertinentes, se cierra la puerta y se le marca con una cruz roja, ¿no? Así, te tacho. Entonces, eso... Son muchos años que venimos de que ya directamente lo sexual... Ya no te hablo de enfermedades ni contagios ni nada. Lo sexual ya era tabú. Era algo que no se habla. Exactamente. Entonces, más de la menstruación, ni que hablar. Sí, ni que hablar. Todo. Entonces, más después todo esto, claro. Miren, en esto de parásitos hay dos cosas que se pueden considerar de transmisión sexual. Una es lo que se llama el Sarcoptes cabeyi y otra es el Pityrius pudis. La sarna y la ladilla. ¿Tá? La ladilla es una infección de transmisión sexual, ¿no? Es ese piojito del pelo púbico, en realidad, que hoy en día, no les digo que esté en extinción, porque ladillas existen y hay, pero con el tema del rasurado, la higiene, el conocimiento, etcétera, la verdad es que las infecciones se ven cada vez menos. ¿Y se contagian a través de prácticas sexuales? Sí, pero también se pueden contagiar en otro tipo de prácticas que no son sexuales. Ahora, si tenés ladillas es lo peor, ¿no? Y con la sarna lo mismo, y sin embargo la sarna me la puedo contagiar sentada en el parque, en el ómnibus. La sarna es que se te cae la piel. La sarna es un bichito chiquitito, que no se ve, que lo que hace es se mete por debajo de la piel y va generando como recorridos, como túneles. Frente al calor, como que se aviva, por eso la persona que tiene sarna o sarnilla, que se le dice habitualmente, le pica de noche, por ejemplo. En realidad es un parásito, se hace el tratamiento, es un insecticito, vamos a decir, y ya está, y se curó.
Las bacterias tienen cura, la gran mayoría. La sífilis no tienen idea, ya lo hemos hablado. La cantidad de sífilis que tenemos hoy en día. Se esperaba a nivel del mundo de que después de la pandemia hubiese un baby boom, o sea, el aumento de la natalidad mundial, y en realidad lo que hubo fue un aumento de los contagios de sífilis, porque la gente dijo, bueno, no me mató el COVID, salgamos a festejar y nos olvidamos de cuidarnos. Sí, mucha gente que se enteró que estaba de repente en un vínculo que era cerrado, pero que se había abierto, porque empezaron a detectar ¿Cómo se detecta de repente para no entrar en Google? Sí, no, pero también, por ejemplo, la ladicia te la puedes contagiar en un gimnasio. Claro, en cualquier lado. En una colchoneta. Sí, que sí, claro. Nos pasaba en la escuela de teatro. Sí, claro. No tiene nada que ver. Bueno, hace un par de semanas hubo una información de estas deportivas cuando los cuadros están de pretemporada y llegan los cuadros en Argentina. Un cuadro se presentó para la pretemporada y le hacen una serie de análisis y había una epidemia de sífilis en un cuadro de argentino, un cuadro importante. Habían 5 jugadores con sífilis. ¿Cómo se detecta la sífilis? ¿Se ve? No. Sangre. No, la sífilis lo que tiene distintos estadios. La sífilis primaria, que es cuando recién nos la contagiamos, para poder darnos cuenta que nos contagiamos de sífilis, tiene que estar el chancro sifilítico, se llama, es una lesión como un agujerito milimétrica, visible a nosotros. A los varones a veces es mucho más fácil porque si se hace el ingreso, o sea, el contagio es a través del pene, lo pueden ver porque el pene es exterior, pero quienes tenemos vulva y vagina, ¿cómo hacemos para poder identificar que tenemos esa lesión? Que es indolora. O si es anal también. También, que no da síntomas, que pasa totalmente desapercibida. Una vez que el bichito se mete para adentro, empieza a dar como síntomas muy inespecíficos, malestar general, un poquito de fiebre, eso es autolimitado, 15 días y se me fue todo, no me curé, se me fue todo. Y ahí queda el bichito guardadito hasta... puede estar años, ¿no? Que nosotros no nos enteramos hasta que empiezan a aparecer lesiones que son las sífilis secundarias, que son lesiones por inflamación en realidad. Entonces da erupción cutánea, se me cae el pelo, aparecen lesiones en la boca, me da como urticaria, yo qué sé, me lesiono las uñas. O sea que me puede haber contagiado hace 5 años. Cuando empezaste a tener tus prácticas sexuales y nunca te enteraste. Cuando me haga un estudio. Cuando tengo lesiones que no se curan, porque vos vas a ir al médico y nosotros, y eso peleo con mis colegas, cuando vienen con lesiones, nunca piensan que la persona pueda estar contagiada de una ITS. Muy pocos colegas llegan a decir, che, ¿no será que esto es una sífilis? Primero es una alergia, después es una cantidad de diagnósticos. Cuando vas a no sé, a mí me pasa, mi ginecóloga, María, siempre me manda todos los estudios, todos los años. Ahí me dice, hacete el de SIDA. Bueno, ¿yo puedo pedir el de sífilis? Sí. ¿O ya se detecta ahí? No. No. Tengo que pedir. Las infecciones de transmisión sexual son con consentimiento de la persona. Yo no puedo, porque a mí se me antoje, pedirte las infecciones de transmisión. Te tengo que pedir permiso. En el único momento que se pide para estudiar la sífilis, que es a través del BDRL, de manera obligatoria y nadie te pregunta, es en el carnet de salud, porque lo tenemos en el ministerio como screening, porque hay tantos y son tan asintomáticos, y cuando a veces lo llegamos a descubrir, está en una etapa terciaria, que son etapas graves, porque el bichito ya se mete al cerebro, etcétera. Ahí estamos en el horno, la verdad. Se empezó cada 2 años, quienes estamos trabajando, o bueno, a hacer los chequeos, va el BDRL. O sea que en el carnet de salud... Solo la sífilis. Ni el VIH, ni la hepatitis B, ni la hepatitis C, que esas son otras infecciones de transmisión sexual que nos pueden complicar un montón, que existe vacuna para la hepatitis B, por ejemplo, como existe vacuna para el HPV. O sea, hay cosas que podemos hacer como seres humanos para cuidarnos también y prevenir los contagios. Yo tengo todo, porque tuve herpes y tuve hepatitis B. Sí, bueno, y el HPV... ¿Eso lo voy a tener toda la vida? El herpes y... No, bueno, la hepatitis B es autolimitada, vos si ya hiciste... Te generás anticuerpos, entonces te defendes. El día de mañana... ¿No puedo donar sangre? Ah, no, nunca. Y te voy a seguir preguntando, perdón. Vacuna del HPV. Sí. ¿Hay que dárselas a las niñas? No es obligatorio, está dentro del carnet de vacunación, pero no es obligatorio, lamentablemente debo decir. Pues yo soy defensora. A partir de los 11 años, niñas y niños, hoy se agregó
a los varones. Hoy no, o sea, hoy en día se vacunan a sexos biológicos, hembras y machos. Porque el varón lo contagia... El varón, yo siempre jorobo, es el vector. Es el vector, pero o sea, con esta vacuna el varón ¿no es más vector? No es más vector porque evita que contagiarse él, entonces como él no se contagia, no lo transmite. En realidad, está buenísimo. Que era una de las cosas que a veces decíamos, bueno, ¿por qué tenemos que vacunar a las mujeres? ¿Qué es el vector, doctora? No, vector es horrible el decirlo así, claro, en realidad. Sé, el vector... no sé cómo interpretarlo. Claro, porque en realidad lo transmite el hombre. El vector claro, el vector es lo que lleva un bicho de un lado al otro o algo de un lado al otro. Bien. En realidad, por ejemplo, el Chagas, la vinchuca, el vector es bueno, no, en el caso de los varones no es que sean vectores, pero la realidad es que para que las mujeres tengamos una lesión en el cuello del útero, la forma que nosotros tenemos de que llegue ese HPV es a través de una práctica coital sin protección. Entonces, ¿quién me pone algo hasta allá adentro si no es un varón? ¿No? Pero ese varón, ¿quién se lo dio? ¿Otra mujer? Sí. Y claro, se contagian por prácticas sexuales u otro varón, o sea, es un taca, 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 taca. Pero la vacuna era solo para mujeres en un momento. Claro. Pero claro, si el varón es el portador, es interesante porque él no se puede contagiar y no contagia. Claro. Entonces está buenísimo que se vacunen los chiquilines y las chiquilinas. Él no se contagia, pero contagia. No. La cosa antes era así. La vacuna estaba solo dada para mujeres. A partir de 11 años. Sí. A través de lo que fueron los organismos científicos y el conocimiento, lo que se logró fue que la vacuna fuera para mujeres y varones, que los varones, de forma gratuita, porque antes los varones se la podían dar, pero era paga. Hoy en día son varones y mujeres de forma gratuita. ¿En qué nos sirve que los varones se vacunen? Primero, que se protegen ellos porque el HPV da cáncer de pene también, ¿no? Es bajísimo el riesgo de cáncer de pene, un 1%, pero si el 1 te toca, es un 100 para vos. Entonces, prevenís no tener un cáncer de pene, por ejemplo. Prevenís no tener otras lesiones que puedan ser cancerígenas también. Y a la vez evitamos que al no contagiarme yo porque estoy vacunado, no voy a contagiar a las mujeres o a las otras personas con las cuales tenga. Entonces, está buenísimo. También la mujer vacunada no contagia al hombre. No. Claro, por eso hay que vacunarse. ¿Por qué a los 11? Claro. Porque se estima que es antes del inicio de las prácticas sexuales. El hecho de nosotros vacunarnos después de haber iniciado prácticas sexuales... Capaz que ya lo tenés. Capaz que ya lo tenés. O capaz que tuviste HPV, pero no justo de esos tipos, porque en realidad la vacuna no va contra todos los HPV, va solo contra los tipos que puedan darnos cáncer de cuello de útero o cáncer de pene. Entonces, la idea es que todos nos tenemos que vacunar, se extendió hasta los 26 años. La vacuna que tenemos acá en Uruguay tiene 2 dosis, se da una primera dosis y a los 6 meses una segunda dosis. Hay muchos padres, muchos adultos que te dicen, bueno, yo no le voy a dar una vacuna a mi hijo sin que mi hijo decida, porque va sobre la... Le diste un montón cuando nació y tampoco pudo elegir. Eso es algo que también decimos, ¿no? Le estás dando desde el día 1 que nace la BCG en adelante. Y está bien que se las demos porque en realidad necesitamos, los movimientos antivacunas cada cual lo mismo, pero las vacunas salvan vidas, cuidan. Hablaste de la pandemia y de que estábamos todos aterrados y todo, y me hizo acordar lo que estuvimos hablando hace pocos días. 3 personas por semana mueren de cáncer de piel en Uruguay y sin embargo no hay alarma. ¿Viste? Nadie dice. No hay alarma. Bueno, pero mirá lo que se consiguió ahora, que para mí es algo que está bueno. Antes, para vos poder acceder al protector solar, en la asistencia, vamos a decir, tenías que ir a un médico o a un dermatólogo que te hagan la orden para vos después ir a la farmacia y retirarlo. Hoy en día, el usuario se acerca a la farmacia del lugar en donde se atienda, salud pública como privado, y se lo dan. Muy bien. Bien. Igual que el repelente para protegernos del dengue. Pagando el ticket. Pagas el ticket, por supuesto, pero no tenés lo engorroso de tener que hacer una consulta médica para decirle, ¿me recetás protector solar? Qué bueno. Doctora, yo voy a hacerle una pregunta en nombre de JP, ya que no habló en toda la columna. No, pobre, yo le voy a... No lo está aprendiendo. No, está bien. Con respecto a las vacunas que dijo, respecto a las niñeces, hay algunas vacunas, por ejemplo, en caso de, por ejemplo, la prevención de la meningitis, y etcétera, que valen 10.000 pesos. Sí. Entonces, a mí como va el pediatra me dice, que tengo el mejor pediatra del Uruguay, quiero decirlo, pero me dice, tenés que dársela, flaco. Dásela, pero no
No tengo amigos. ¿10 palos? Y Sí, a las 2 semanas el botija se empieza a engripar y te empieza a doler la cabeza y vos como papá decís, no, fui un rata, no agarré 10.000 pesos donde sea, no le di la vacuna, se le llega a agarrar una meningitis y, o sea, no hay, ¿qué pasa? ¿Por qué sale tan cara esa vacuna? ¿Y por qué? O un estudio de la piel, ya que estamos hablando del cáncer de piel. O sea, yo fui la semana pasada al dermatólogo y me mandaron un estudio que sale 9.000 pesos. Sí. Entonces, ¿qué decís después? Ay, no, tengo un no sé qué y bueno, por no haber gastado 9.000, 10.000 pesos, como dice Dios. ¿Y en salud pública también? En realidad el tema es, lamentablemente, ¿no? El acceso a la salud no es universal ni para todos iguales, entonces hay una cuestión económica por detrás que tiene que ver muchas veces con la industria. A ver, ¿qué vamos a hacer? El juramento hipocrático que es hace el bien a todo el mundo como tal, muchos de los médicos lo tenemos y hay industrias atrás que son las que mueven la medicina, que te dicen, yo te doy, desarrollé esta vacuna, pagala. Y desarrollé la vacuna y pagala, en realidad. ¿Qué es lo que pasa? De que son vacunas quizás específicas, muy específicas dentro de lo que son el meningo, por ejemplo, para Juanma o para cualquier otro niño, tiene que ver con los empujes que se dan. No siempre hay estos empujes de meningitis como se da en los jardines, por ejemplo, que aparece algún caso de algún niño que fallece, entonces ahí las alarmas se prenden. Estaría buenísimo poder vacunarlos, hay veces que no. Lo mismo... Hay otra que sale un poco más barata, que es la del rotavirus, en realidad, que es el virus que evita que nos contagiamos de las diarreas. Y se tiene que dar antes de los 6 meses de vida y no está dentro del carnet de vacunación, entonces, o por lo menos cuando mis hijos, capaz que ahora cambió y soy una ignorante, pero con los chiquilines nunca llegué a darle las del rotavirus, porque en realidad salía un huevo, se agarraba una diarrea que casi se deshidrata y vos decís... podría haber evitado algo peor, sí, claro. Las que son con costo es un montón. Tendrían que no ser con costo o no tan caros, por lo menos que estén subsidiadas. Pero bueno, ahí es economía, ¿no? Hubo una gran gente con rotavirus hace poco. Sí, pero es que es imposible no agarrarte. El rotavirus es iba rotando la cosa. El rotavirus. Qué maravilla. Doc, muchísimas gracias. Qué bueno, qué interesante. Muchas gracias, Anacleta, por haberse animado a escribirnos. Están todos invitados para mandarnos las consultas que tengan en realidad y que nos permitan desasnarnos a todos. Sin decir el nombre. Sí, claro. Me encantó. Sí, sin decir el nombre, ni mostrar los datos. Ahí va. Yo los bautizo. Sí, todos los bautiza. Señores, muchas gracias, Doc. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Muchas gracias. Pero nosotros...